Hola nuevamente, bienvenido, bienvenida. Este es nuestro tercer video donde hablaremos y seguimos discutiendo estamos hablando más bien y discutiendo algunas ideas básicas sobre la investigación cualitativa. Hemos logrado avanzar. En el primer video hablamos de la investigación en general, investigación teórica, investigación aplicada. Vimos también algunas ideas sobre la evolución histórica de la investigación cualitativa, sobre algunos principios filosóficos, epistemológicos, y hemos hablado también de unas características que cuando se lee sobre investigación cualitativa se encuentran en la literatura. A continuación, hablaremos de los tipos de estudio que se suelen asociar a la investigación cualitativa. Esta propuesta que muestro la tomo de la profesora, ya les muestro la referencia, de el libro de las profesoras Merriam y Tisdale del año 2016, el libro titulado Qualitative Research, A Guide to Design and Implementation, en su cuarta versión. De ahí y mucho de esto, de esta presentación, no lo he dicho, lo diré al final otra vez, aparecen de estas referencias en los libros de Merriam y Tisdale del año 2016 y del capítulo Métodos de Investigación Educativa de Sabanariego, Mazot y Dorio en el libro editado por Vizquerra en el año 2004. Bueno, entonces hablaré de 6 tipos de estudios básicos que, que uno logra encontrar en la revisión de autores. Ok, inicialmente valdría la pena pensar en un estudio que podríamos llamar un estudio cualitativo básico, donde la intención del investigador es entender cómo la gente interpreta sus experiencias, cómo construye sus mundos y los significados que le atribuye a esas experiencias, a esas vivencias. El objetivo general es revelar y entender cómo la gente le da sentido a sus vidas y a sus experiencias. A eso, así entendido, lo podríamos llamar como un estudio cualitativo básico. Los datos generalmente en este tipo de estudio pues se pueden recoger a través de entrevistas, de observaciones, de análisis documental o de análisis de artefactos. Em, Además, cuando se ha recogido la información, los datos, lo que busca el investigador es identificar patrones o temas regulares, patrones o temas que se repiten, que se perciben dentro de los datos, como las características, como lo que mueve a los participantes a hacer ciertas cosas, a darle sentido a esas cosas. Es decir, el análisis de los datos lo que busca es dar cuenta de esos temas y de esos patrones regulares que se observan, se evidencian en entrevistas, observaciones y análisis de documentos. Lo que le permite al investigador este análisis y esa recogida de datos es tener una comprensión de la manera como los participantes entienden o asumen el fenómeno que el investigador ha querido abordar, tratar, estudiar. Es decir, es como una especie de meta comprensión. El investigador logra comprender cómo los participantes eh, o las personas que están involucradas en un fenómeno entienden ese fenómeno y le dan sentido. Entonces los datos dan cuenta de cómo los participantes entienden ese fenómeno, y lo que el investigador trata de hacer es entender esa forma de comprender el fenómeno y darle sentido. A eso lo podemos llamar una especie de meta-análisis. Hecho así, pues esto sería un estudio cualitativo básico. Pero hay unas miradas o unas aproximaciones que le dan un toque a esto que estamos denominando el estudio cualitativo básico. Inicialmente, pues tenemos la fenomenología. Y acá, en la fenomenología,
queremos adentrarnos a la esencia y estructura de la conciencia sobre la experiencia que tienen las personas. Queremos reconocer la esencia y la estructura de la conciencia que las personas tienen sobre sus experiencias, sobre sus vivencias en su diario vivir. Es decir, queremos adentrarnos a la vida diaria y a la acción social. Buscamos entonces reconocer lo fundamental, la esencia y la estructura fundamental de una experiencia humana particular. Buscamos además dar cuenta o más bien, asumimos que existe una esencia o unas esencias que son como la experiencia de las experiencias compartidas, existe una esencia, unas esencias que básicamente son los sentidos, los significados centrales que se asocian a un fenómeno como entendido como una experiencia compartida. Y para llegar a esa comprensión de la esencia y la estructura de las experiencias compartidas y de los significados básicos que se asocian a esas experiencias, pues recogemos datos que se analizan, se comparan desde las voces de los participantes para poder revelar, develar la esencia, la estructura del fenómeno de esa experiencia o esa vivencia eh, particular que estamos estudiando. Esto más o menos pues tendría que ver con la fenomenología, con ese toque o con ese interés particular por acercarse a, a la comprensión de la esencia y la estructura de las experiencias y vivencias compartidas. También tenemos otro tipo de estudio muy común en la investigación cualitativa, que es la etnografía. Y en la etnografía, el interés está centrado en los valores, en las creencias, en las actitudes que le dan estructura a los patrones comportamentales de un grupo social específico. Busca, desde la etnografía buscamos entender la interacción de los individuos no solamente con otras personas o con otros miembros de un grupo social, sino que esta interacción de individuos la asumimos como una movilización o como una activación de la cultura de ese grupo social en un contexto particular, histórico, eh, em, s- ideológico, social, etcétera, en el cual toma lugar, en el cual se da, en el cual existe. Lo que queremos lograr a construir es lo que es una descripción cultural profunda, densa, es decir, que durante un tiempo determinado, durante un tiempo de participación en esta comunidad, en este grupo social, logramos desenmarañar las creencias, los valores, las actitudes que subyacen a las acciones y a los patrones de comportamiento de ese grupo social. Y lo presentamos en un informe que permite de manera densa, rica, profunda, entender cómo los sujetos y los participantes, los miembros de ese grupo social, hablan, cómo dan cuenta de sus experiencias de primera mano y de lo que los caracteriza como miembros de ese grupo social. También podemos dar cuenta en este tipo de estudio de la investigación cualitativa de lo que se llama los estudios de caso. Y los estudios de caso serán una descripción profunda y un análisis de una situación que se considera es un caso o un sistema que representa una entidad, una unidad en un contexto de vida real. Es decir, el caso lo asumimos como una entidad, como una unidad que tiene unos límites espaciales, que tiene unos límites temporales,
y que lo podemos separar de otras entidades y unidades y que por esa particularidad de su naturaleza, por la especificidad de sus referentes espaciales, temporales, pues nos llama la atención y queremos conocerlo, adentrarnos a entenderlo, a dar cuenta de lo que lo hace único, de lo que lo hace particular, de lo que lo hace concreto. A esto entonces lo llamamos caso. En la investigación de caso, pues el investigador busca dar sentido a esa unidad y o a esa entidad que se asume es un sistema eh, que a través de recoger diferentes tipos de datos como observaciones, entrevistas, material audiovisual, documentos, reportes, etcétera, nos permiten identificar ciertas ciertos temas, ciertos patrones que subyacen a la naturaleza particular, concreta, única, específica de esa entidad, de esa unidad. Y pues a este tipo de mirada la denominamos estudio de caso. Bueno, entonces hasta el momento hemos hablado de estudios fenomenológicos o fenomenología, de etnografía o estudios etnográficos y de estudios de caso. También quisiera hablar de de los estudios narrativos o de la indagación narrativa. Y acá la mirada está pensada o está centrada en dar cuenta en aquellos relatos en primera persona de experiencias de vida que tienen un principio, que tienen un desarrollo y tienen un final. Y es a través de las historias que podemos adentrarnos a entender cómo las personas le han dado sentido a su vida, a sus itinerarios de vida, a sus recorridos y a lo que ellos consideran son momentos de valor, son situaciones, eventos que los definen, que los marcan, que los hacen ser quienes son. Y pues la manera de adentrarnos a conocer estos significados, estos sentidos que la gente le da a momentos, etapas, procesos de su vida, pues es a través de sus narraciones, de sus historias. Por lo tanto, pues hacemos unos acercamientos psicológicos, biográficos, lingüísticos, para poder analizar esas historias, esos relatos, esas narrativas. Y al trabajar lo psicológico, lo lingüístico, lo biográfico, y al cruzarlo podemos dar cuenta de cómo la historia o cómo ese relato, esa narrativa se está construyendo. Además, qué tipo de herramientas lingüísticas, comunicativas, discursivas se utiliza y qué tipo de fuerzas, de factores socioculturales e históricos están presentes. Esta mirada, entonces, a través de las narraciones, de las historias, de los relatos, pues buscará dar cuenta de cómo los participantes y las personas le dan sentido y significado a su vida y a momentos de su vida. Y finalmente, pues tendríamos la llamada teoría fundamentada. Como su nombre lo indica, este tipo de estudio busca construir una teoría fundamentada o a partir de los datos. Es una teoría de corte sustantivo, es decir, da cuenta de situaciones de la vida real, de situaciones muy específicas que tratan de indagar sobre la naturaleza de procesos, de cómo algo sucede y cómo algo cambia a través del tiempo. Es ese qué y cómo, pues da pie para la construcción de la teoría. Es decir, esta teoría busca no solamente entender cómo los participantes dan cuenta de sus experiencias, sino también a través de esas experiencias y de esos significados, de esos sentidos, tratar de elaborar una estructura teórica que dé sentido a lo que las personas dicen, a los sentidos, a los significados que le atribuyen. Empieza generalmente con un trabajo de codificación teórica que se mueve hacia un trabajo de método comparativo constante para construir categorías y de ahí buscar una categoría central que sea la que permita elaborar ese mapa teórico. Bueno, en este video entonces hablamos de los tipos de estudio en investigación cualitativa. Seguimos.